Recording in progress.
Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida en esta transmisión en la que vamos a escuchar la cuarta sesión sincrónica de nuestro diplomado para periodistas como agentes y líderes de la transformación social. Y nos da mucho gusto dar la bienvenida a nuestra expositora de esta ocasión, Natalia Suazo, la profesional especialista en inteligencia artificial y que también nos ha acompañado en el desarrollo de los contenidos del módulo 4 del programa, módulo que se llama Inteligencia Artificial y Periodismo, Herramientas, Enfoque Ético. Y nos da mucho gusto porque ustedes como generación están inaugurando este nuevo contenido del programa. Siempre estamos al pendiente de que el diplomado se actualice constantemente y siga la dinámica de las necesidades que presenta el periodismo y nuestra sociedad. Y en este caso, pues la inteligencia artificial es uno de los tópicos con mucho peso y mucha presencia no solamente en el periodismo, sino en todas las actividades de nuestra vida cotidiana. Así que, sin más, quisiéramos presentarles un video con el perfil profesional de nuestra expositora y más adelante, antes de que ella empiece, vamos a repetir la dinámica de la participación en el diplomado para que ustedes puedan formular sus preguntas a ella cuando termine su exposición. Así que sin más, vamos a proyectar el video para que tengan ustedes un conocimiento de quién es Natalia Suazo. Muchas gracias por la presentación. Sí, perfecto. Muchas gracias por la presentación y antes de darle la palabra a Natalia, pues queremos recordarles la dinámica que hemos seguido en nuestras sesiones sincrónicas para que ustedes puedan participar e interactuar con ella formulando preguntas. Tienen oportunidad de escribir sus preguntas tanto en el chat de la transmisión como levantando la mano para que puedan hacerlo directamente. Únicamente les agradecemos que se presenten con su nombre, país y medio u organización en donde colaboran y también solicitarles que sean muy puntuales y muy precisos en sus preguntas o comentarios para dar oportunidad a que el tiempo nos rinda y Natalia Suazo pueda atender todas sus dudas. Sin más, doy nuevamente la bienvenida a Natalia por su apoyo al diplomado y por su generosa eh, colaboración al trabajo que hemos desarrollado en esta 13ª generación del curso.
Bienvenida, Natalia. Hola Lucrecia, muchas gracias por la bienvenida y por la presentación. Y bueno, buenas tardes a todos, casi buenas noches para mí aquí en Argentina. Les compartiré mi presentación ahora. Un momento. Muy bien. Bueno, aquí estamos. Bueno, entonces, gracias a todos por la atención. Como les dijo Lucrecia, si pueden ir dejando las preguntas que tengan en el chat, así después vamos a responderlas en la segunda parte de esta sesión. La idea de hoy, la agenda de hoy, a partir del contenido de periodismo de inteligencia artificial, que seguramente han podido ya hacer más que una introducción, que han podido profundizar en algunas cuestiones en el módulo, es dividir, les diría, en tres partes esta clase, aunque dice cuatro, son tres. La primera parte es un poco el escenario en donde estamos y cómo se han transformado medios y sociedad a partir de esta nueva etapa de la inteligencia artificial. Después, una breve introducción muy sucinta y muy práctica de inteligencia artificial, porque siempre creo que es bueno recordar fundamentos. Aunque todos escuchamos mucho esta palabra, es bueno ir a los fundamentos. Y después vamos a tratar dos enfoques. El primero es cómo contar mejores historias de inteligencia artificial, es decir, cómo nos acercamos como periodistas a la temática. Dentro de esta parte vamos a repasar y ver los principios de inteligencia artificial para el periodismo, los principios éticos. Y el segundo enfoque es justamente cómo aplicamos la inteligencia artificial en el trabajo periodístico. No solo cómo la aplicamos, sino algunos ejemplos de cómo se está aplicando para inspirar también a que ustedes empiecen a incorporarla paulatinamente en sus rutinas de trabajo. Entonces, yendo a la primera parte. Estamos en una nueva etapa de una tecnología que tiene casi 70 años. Ustedes sabrán que habrán escuchado que más o menos desde mediados de la década del 50 la inteligencia artificial inició su camino y empezó a tomar la forma y los usos que hoy ya presenciamos en la total casi mediatización de nuestras vidas. La inteligencia artificial generativa, especialmente con el lanzamiento de ChatGPT hace 3 años, ahora casi, produjo una aceleración, revolucionó un poco más de lo que estaba la percepción pública, el potencial de la inteligencia artificial, aunque ya en los algoritmos, por ejemplo, los algoritmos de recomendación presentes en las plataformas, como los de las redes sociales, como los de las plataformas de entretenimiento, como Netflix, ya comprendíamos, íbamos comprendiendo más de cerca cómo funcionaban estas fórmulas que ordenan contenidos, infraestructuras, datos, etc. Los impactos entonces a partir de esta nueva ola son más concretos. Hay igual en este panorama, como también hay desde hace algunos años en el mundo de los contenidos en Internet, una gran concentración. De la misma manera que estábamos presenciando en la cuestión de los contenidos en Internet una concentración en pocas manos de estos desarrollos, está sucediendo lo mismo en el mercado de la inteligencia artificial. Los grandes jugadores, las llamadas Big Tech, dominan este panorama. Microsoft, Google, Meta, digamos, los mismos que dominaban el panorama de los contenidos, hoy compiten en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin olvidar, y esto lo vamos a marcar en varias partes, que China, con otro mercado muy grande,
está avanzando mucho, ahora vamos a ver en qué, y busca también liderar el sector en algunos años. Es importante, y esto lo vamos también a analizar durante esta sesión, que la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, no es neutral y que por eso nos compete a nosotros, en este caso como comunicadores y como periodistas, tener esto siempre presente, siempre tener el horizonte de la no neutralidad de las tecnologías, la posibilidad de que profundicen desigualdades sociales existentes previamente y además, en el caso de la información, tenemos otros riesgos que tenemos que abordar, como la difusión más acelerada de la desinformación y la generación de contenidos engañosos de forma más rápida y más económica. Por lo tanto, la otra transformación que tenemos y que vamos a ver es la activación de distintas regulaciones estatales y organismos internacionales que ustedes verán en bibliografía, en artículos, en los medios de comunicación, como las regulaciones de gobernanza de la inteligencia artificial o de ética de la inteligencia artificial, que justamente buscan reducir estos riesgos o mitigar los riesgos sistémicos. Se dice que son riesgos sistémicos porque en general las tecnologías producen riesgos, no es que lo hacen una vez cada tanto. Entonces, justamente estas regulaciones lo que buscan es mitigar estos riesgos que provocan la introducción de nuevas tecnologías en un escenario de mucha permeabilidad. En los medios en específico vamos a hablar o podemos hablar de 4 transformaciones, podemos tener más o profundizar en cada una de ellas, pero lo que se ha acelerado con la inteligencia artificial generativa, sobre todo, es la capacidad de generar contenido original, sean textos, imágenes, videos, audios, etcétera, de manera más rápida y sencilla con todo tipo de herramientas de uso popular, ChatGPT, Gemini, Llama, Dalí, bueno, las que ustedes conocen, las que también están en el módulo, y otras más. El segundo aspecto en el que podemos detectar transformaciones es en la automatización, específicamente aquí ya en las redacciones, en los negocios de noticias, en los procesos de las redacciones y en la posible generación de contenido sin intervención humana, que por supuesto vamos a abordar qué hacemos con eso. Tercer aspecto de transformación, lo que decíamos previamente, la desinformación. A partir de la proliferación de desinformación, ayudada también por estas herramientas de IA generativa, también se están formando alianzas y distintos consorcios periodísticos o herramientas para combatir desinformación impulsada por la IA, en especial en periodos electorales, porque son periodos en donde crece la información polarizada, que es la que produce más desinformación. Y por último, algo que también está mencionado en el módulo, esta cuestión del hype, de la exageración ante lo nuevo, que esto es algo que siempre se produce apenas impactan nuevas tecnologías como la IA generativa, y hay una amplificación en la cual ustedes ven este tipo de titulares, a veces hasta absurdos, que es qué dice ChatGPT sobre el clima en la próxima semana. Bueno, como si no pudiéramos verlo en otro lugar, hay esta exageración. Entonces, lo que decíamos previamente, una característica de esta etapa, de esta nueva etapa de la IA, es que las empresas y los proveedores que venden este tipo de tecnologías, y esto también nos importa como comunicadores, como periodistas, para abordar el tema, están concentrados, al igual que estaban en otros momentos. Fundamentalmente están concentrados, lo que más concentración tiene es en la infraestructura, ¿sí? En los data centers y las máquinas que procesan la información de la inteligencia artificial. El actor principal en este mercado es NVIDIA, después está AMD, que ustedes ya lo conocen seguro porque algún componente en sus compus han tenido de AMD. Luego hay también concentración
en los modelos y plataformas. En general, acá tenemos modelos de lenguaje, pero también procesamiento de información y de contenido. OpenAI, ya saben, dueño de ChatGPT en sus distintas versiones. Microsoft también automatizando procesos. Amazon más volcado al mercado del e-commerce. Google y otros actores importantes. Y luego tenemos algo que todavía está en desarrollo, que se ve bien en el gráfico, que son empresas, compañías de tecnología que están incorporando la inteligencia artificial a procesos ya existentes. Es decir, no son vendedores de estos modelos, sino que están automatizando procesos que ya hacían previamente. Grandes empresas como Accenture, IBM, empresas de servicio fundamentalmente. Bien. También en este escenario de la inteligencia artificial, en este caso generativa, tenemos concentración, como antes teníamos, les decía, en todo lo que tenía que ver con las plataformas y los contenidos. Estas son hoy en día las plataformas perdón, las empresas que venden servicios de inteligencia artificial que están más concentradas en cantidad de usuarios y visitas. Las tres primeras, ChatGPT, Gemini, Poe, bueno, así sucesivamente. Pero también es importante tener algo en cuenta que no se ve muchas veces, que es quien está patentando nuevos modelos con inteligencia artificial. Y en el caso de las patentes, que es algo muy importante también porque es originalidad en los procesos de inteligencia artificial, quien lidera el mercado y quien también está corriendo una carrera en forma muy acelerada, es China, son las empresas chinas. Ustedes ven aquí en el gráfico que todas las que tienen banderita china son prácticamente mayoritarias en este gráfico de las principales 20 generadoras de patentes. También aquí lo que podemos ver es que están generando grandes ganancias en los unicornios de inteligencia artificial de China. ¿Y por qué vuelvo a este gráfico? Porque hasta hace algunos años nuestra preocupación era que entre Meta y Facebook, es decir, entre Meta y Google, las dos compañías, aquí tenemos otro gráfico más claro, concentraban la mayor parte de los contenidos y el revenue, ¿no? Las ganancias de el contenido generado en Internet. También allí están en rojo las empresas chinas, en verde Telegram, que es rusa, pero esta concentración también se traslada, ¿sí?, al mercado de la inteligencia artificial y hoy el mercado general de las empresas de tecnología que incorpora contenidos, pero que también incorpora servicios de infraestructura para inteligencia artificial y servicios de procesamiento para la inteligencia artificial, tiene los mismos jugadores que antes, Microsoft, Apple, Alphabet, que es Google, Amazon, etcétera, y se incorporan los NVIDIA, los AMD, los Qualcomm, los Salesforce, que son empresas que hoy están muy involucradas con el procesamiento de infraestructura, el desarrollo de inteligencia artificial. Ahí ven también China, Taiwán, Corea, están en la carrera, son muy importantes. Bueno, y hasta aquí el mercado. Siempre remarco esto de la concentración y me parece muy importante porque es un factor relevante a la hora de la regulación y los impactos que vamos a ver luego. Bueno, me tomo un mate porque soy argentina y sí, siempre digo esto en mis clases en el lugar que esté. Muy bien. Sencillamente, este es mi gráfico más sencillo con el cual les puedo explicar la inteligencia artificial. Cuando ustedes piensan en inteligencia artificial, tenemos que pensar para hacerlo analíticamente abordable en tres cosas. Uno, los datos. A partir de los datos se genera la inteligencia artificial, se procesa inteligencia artificial, se produce inteligencia artificial. Luego tenemos el código, los algoritmos, es decir, con qué proceso es información. Y luego tengo
qué tipo de procesamiento le doy a esa información, que es lo que constituye fundamentalmente lo que llamamos inteligencia, es decir, cómo lo procesamos. A esto tenemos que agregarle, y también es muy importante para el abordaje periodístico, las infraestructuras que están detrás de todo esto, las personas que son las que hacen los códigos, los algoritmos o que distribuyen los datos, las empresas que venden estos servicios y los estados que tienen que encargarse crecientemente de generar regulación, límites, mitigación de riesgos para estas cuestiones. Del otro lado, tenemos que todo esto no puede hacerse sino una cooperación entre sectores, es decir, son procesos complejos que requieren la cooperación de empresas, estados, vendedores, programadores, etcétera. Son procesos complejos. Lo otro que no podemos olvidar es cómo se establecen las gobernanzas, además de las leyes. ¿Qué son las gobernanzas? Cómo en todo caso hacemos cooperar a cada una de estas partes. Por ejemplo, cómo los científicos se integran al sistema de innovación y desarrollo, cómo se regulan también los riesgos de la inteligencia artificial, hasta dónde se puede, hasta dónde no, en qué áreas, etc. Y después, algo también relevante es determinación de soberanías, como yo lo llamo, que es quién puede hacer qué en cada lugar, porque no en todos los países o en todos los lugares hay una posibilidad o está permitido hacer cualquier desarrollo con inteligencia artificial. Por ejemplo, en algunos países del mundo, actualmente, desarrollos de reconocimiento facial vinculados a seguridad ciudadana, todavía no están lo suficientemente avanzados o maduros como para permitirse en algunos lugares. Esto también es importante porque hay inteligencia artificial en muchos procesos, pero en otros todavía no, porque todavía no hay desarrollos que sean fiables. Básicamente, entonces, como definición, los sistemas de inteligencia artificial lo que hacen es procesar datos e información para transformarlo en un comportamiento inteligente de distintos tipos de inteligencia. Ahora veremos. Normalmente, ¿qué incluyen? Pensamiento, aprendizaje, percepción. Y las últimas tres palabras son claves. Es predicción, planificación, control. Es cómo nos adelantamos a las cosas. Una cuestión importante, ahora les voy a mostrar en un gráfico de la inteligencia artificial, es que no son todos iguales. Esto también está dicho en el módulo. No son todos los sistemas iguales. ¿Y de qué depende la diferencia entre los sistemas de inteligencia artificial? Con qué grado de autonomía trabajan. Entonces, hay algunos que trabajan con más supervisión humana y otros con menos supervisión humana. Y pueden incluir distintos métodos, entre ellos lo que ustedes suelen escuchar como el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, el aprendizaje por refuerzo y el razonamiento automático. Esperen que les voy a mostrar aquí algo sobre los niveles de autonomía. Del nivel de autonomía depende la complejidad del sistema. Y como les decía, puede variar de una supervisión total sobre el sistema hasta sistemas no supervisados, que toman decisiones analizando los datos con los algoritmos, y sistemas que aprenden por refuerzo, es decir, que imitan el procesamiento humano. Por ejemplo, quiero reconocer cuáles son gatos y cuáles son perros, entonces muestro muchas fotos de uno o de otro hasta que el sistema entiende cuál es uno y cuál es el otro o cuál no es uno. Aquí está explicado gráficamente, ¿sí? La inteligencia artificial es lo más general, es cómo combinamos algoritmos para replicar capacidades, entre comillas, humanas. El machine learning, que es una rama de la inteligencia artificial, estas tres cosas se suelen confundir, por eso yo siempre muestro este gráfico porque para mí es el más claro de todos. El machine learning, que es una rama de la inteligencia artificial que hace que las máquinas puedan aprender. Y el aprendizaje profundo, el deep learning, emula más cerca el aprendizaje humano para tener conocimientos. Entonces, volviendo, ¿dónde utilizamos por lo general hoy la inteligencia artificial?
Esto ustedes lo ven todos los días y todo esto es material de artículos periodísticos, notas periodísticas, etcétera. Motores de búsqueda, mail, series, digo, cosas que ustedes ya hacían antes y que no las pensábamos todavía como inteligencia artificial. Las recomendaciones, los mails, las recomendaciones de series, las compras, las noticias, etcétera. Se suma con la IA generativa la creación a partir de inteligencia artificial de imágenes, música, texto, sitios, a través de prompts, a través de órdenes. Y básicamente la base común de todo esto es el procesamiento de datos para producir productos complejos. Las definiciones de los organismos internacionales tienen algo en común. No importa si es la OCDE, si es la Internet Society, que es una organización que se encarga de estándares técnicos y promoción del Internet, no importa si es la Comisión Europea o no importa si es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, lo que tienen en común cuando analizamos las distintas definiciones es que todas abordan y distinguen en la inteligencia artificial como sistemas que predicen, controlan, recomiendan a partir de datos y resuelven problemas complejos. Esa es la definición más común, por más que haya una cantidad casi infinita de definiciones. Entonces, yo suelo decir que a partir de todo esto, de lo que está hecha la inteligencia artificial, básicamente es de política, de decisiones políticas, de definir qué, cómo, dónde, si es más autónomo un sistema, si es menos autónomo, si tiene más o menos supervisión humana, qué datos tomamos para los sistemas, qué algoritmos desarrollamos. Esos algoritmos los hacen personas, los hacen empresas, también los hacen estados, porque los estados también utilizan mucha inteligencia artificial. Pronosticamos o recomendamos cuestiones a partir de los algoritmos, a partir de la inteligencia artificial, y eso por supuesto tiene un impacto en la sociedad. Abordamos problemas complejos también de la sociedad, tomamos decisiones a partir de datos de la sociedad y problemas diagnosticados, y discutimos sobre los riesgos y las recomendaciones de ética o de derechos humanos que tenemos que incluir en estos sistemas para que los impactos no sean tan riesgosos. Y acá es donde se pone interesante, ¿sí? Si todo esto es político, como yo creo, lo podemos discutir, pero creo que estamos de acuerdo en esto, o no, me dirán, esto es político y por lo tanto, em, esta cuestión de la no neutralidad de la inteligencia artificial tiene riesgos y tiene oportunidades. Tenemos estos riesgos que ustedes están viendo crecientemente, que es la explotación de los datos, las ganancias privadas muy concentradas como veíamos, los sesgos que se generan todavía en los sistemas que no están del todo desarrollados, pero se utilizan masivamente. Pero yo creo que esta es una gran oportunidad para nosotros como periodistas, porque podemos utilizar el periodismo, esta herramienta que tenemos en nuestra cotidianidad, para narrar esta complejidad, al tiempo que por supuesto avanzamos en adoptar tecnologías cada vez mejores. ¿Cómo lo abordamos? Aquí es donde yo les propongo pensar un doble enfoque de abordaje. Uno, ¿cómo narramos mejor esas complejidades? ¿Cómo utilizamos nuestras habilidades periodísticas para narrar esos impactos humanos de la inteligencia artificial? Y luego, ¿cómo vamos incorporando herramientas de la inteligencia artificial para mejorar los procesos de la redacción, para evitar desinformación, para contar mejores historias de cualquier tema? Es decir, ¿cómo? También a medida que vamos incorporando herramientas de inteligencia artificial, la vamos a empezar a comprender mejor ya en la práctica y no tan teóricamente. Entonces, nuestro primer enfoque es cómo hacemos para contar mejor estas historias. Em, Hay cuatro dimensiones que creo que tiene que tener cualquier historia de tecnología para ser profunda, para ser compleja, para generar interés del público. Creo que lo tenemos, si les puse las tapitas, acá está.
Hay dos publicaciones que están, por supuesto, para leer de manera gratuita y pueden acceder a ellas, que están también en la bibliografía, en las que yo profundizo en estos temas. La cuestión del enfoque de cuatro partes lo desarrollo en el Manual de Periodismo y Tecnología de la UNESCO, que lo pueden encontrar también en la bibliografía, como decía, y algunas cuestiones también de periodismo e inteligencia artificial, además de en el módulo que ustedes recibieron, están en la otra publicación de mi autoría que se llama Periodismo e Inteligencia Artificial en América Latina. Entonces, volviendo a las cuatro dimensiones. ¿Qué cuatro cosas tenemos que sumarle o tenemos que profundizar en las historias para que cuenten mejor, para que sean más interesantes? Lo primero es lo que yo llamo el big picture, ¿no? El contexto de la historia. Solemos empezar, las historias de tecnología se suelen empezar con la novedad, lo que lanza una empresa, esa gacetilla, acá lo llamamos gacetilla, pero ese envío de prensa de la compañía. Y también es interesante dar contexto, es decir, qué otras cosas similares hay, qué otras cosas hubieron antes similares a esta. En general, las tecnologías nunca parten desde cero, siempre hay desarrollos anteriores y esa parte es muy interesante de contar y da mucho, es muy valiosa para el lector o para quien esté escuchando. Luego hay una parte fundamental que no tenemos que obviar. Es comprender la tecnología y narrarla y traducirla a quien me está escuchando, a quien me está leyendo. Eh, Siempre para las personas que leen sobre tecnología o sobre algo nuevo, es importante entender cómo funciona eso, pero para llegar a ese punto tenemos que entender nosotros cómo funciona la tecnología para después explicarla a las personas. Eso es parte del servicio del periodismo y algo que no debemos perder. No abrumarnos con las tecnologías y preguntarnos cómo funcionan, preguntarle a quienes las hicieron, que en general son personas que van a estar muy dispuestas a ayudarnos porque son gente muy nerd que está en lo suyo, entonces preguntarles siempre es bien recibido. La tercera cuestión, que va muy relacionada con la cuarta, que es la legislación universal, regional, nacional. ¿Cómo afecta esto al statu quo, a lo que ya teníamos? Por ejemplo, hoy tenemos cámaras con biometría, con inteligencia artificial, y eso genera un debate sobre necesitamos legislación para esto, no necesitamos legislación, cómo hacemos, o cuestiones de inteligencia artificial en el ámbito educativo o en el ámbito de la salud. Todo esto genera un debate de legislación, de regulación, de cómo lo abordamos. ¿Por qué? Porque la cuarta parte siempre de las historias de tecnología, cuando están bien narradas y cuando tienen interés social, es cómo abordamos los impactos, que a veces son sociales, de nuestro todos los días, o de desigualdades que se generan, o de desigualdades que se revierten a partir de la inteligencia artificial, entonces sistemas para personas con discapacidades que ahora mejoran su vida, eso también es un impacto. Los impactos no siempre son negativos, a veces también son positivos. Los impactos políticos, los impactos económicos, etcétera. Estas cuatro cuestiones deberían estar en las historias, no siempre tienen que estar todas, por supuesto, pero si las vamos agregando a nuestro trabajo, las historias se vuelven más interesantes. ¿Qué sugiero evitar cuando hablamos de tecnologías? ¿Se llame inteligencia artificial o se llame otra cosa, pero muy común ahora cuando las tecnologías se aceleran? El hype, la exageración del marketing. El consejo aquí es tomar distancia de los vendedores de estos productos eh, para generar una visión un poco más diversa. Lo mismo que el fatalismo apocalíptico, es decir, no hay un fin del mundo con cada tecnología. Por ejemplo, hablar del fin del trabajo. Hay transformaciones sociales, como parte de una sociedad que se va transformando a lo largo del tiempo. Pero en general, el fatalismo apocalíptico lo que hace es generar desinterés desde el vamos en un artículo, en una noticia.
porque si el mundo se va a terminar, no podemos hacer nada con ello y eso en general no es muy realista. El sensacionalismo también, los términos grandilocuentes, llamar a todo revolución, disrupción, innovación. Bueno, a veces sí, a veces eso sucede, pero ¿cómo evitamos esto? Poniendo en contexto, ¿sí? En general, estas cuestiones de qué tenemos que evitar se resuelve pensando en esto. No todo es nuevo, hay un contexto. Esta tecnología viene desde otro lugar, ¿sí? Desde otro desarrollo previo. Entonces ahí cuando podemos contextualizar, historizar un fenómeno, es cuando logramos salirnos de este sensacionalismo, que también nos evita pensar, porque si todo es nuevo, nada es nuevo. Hay mucha investigación y desarrollo que además es muy interesante de contar. Y hoy estamos en algún punto de esa historia, de esa evolución de la tecnología. Eh, Encontrar ese punto es mucho más interesante para nuestro público. Otra cosa que tenemos que tratar de evitar, sobre todo, y aquí en inteligencia artificial, es atribuirle características humanas a la misma. El claro ejemplo es que todo sea un robot, ¿no? Que todo sea un robotito. Bueno, son sistemas, esto es filosófico, no me voy a meter en esto, pero la idea de que se puede pensar o sentir con los sistemas humanos, en realidad, al contrario, o por otra parte, los sistemas están hechos por personas, ¿sí? Se parecen a razonamientos de las personas, pero están hechos por personas. Em, no abusar de las promesas de la tecnología. Bueno, algunas preguntas que tenemos a mano, ¿sí? Para no abusar de esta novedad permanente. Preguntarnos cómo funciona realmente esta tecnología, cómo lo puedo explicar para que otros lo comprendan. La segunda es muy importante. ¿Quién financió este desarrollo? ¿Con qué fines financió este desarrollo? Sea una empresa, o sea un Estado, o sea un conjunto de privado y Estado, privado y público. ¿Qué datos se utilizaron para entrenar este modelo? ¿De dónde provienen? ¿Son datos que estaban en algún lugar? ¿Son datos que se produjeron ad hoc para este sistema? ¿Qué sesgos presenta? Hay sesgos de género, sesgos de etnia, sesgos de lenguaje, sesgos culturales. Tenemos un avance, pero también tenemos algún riesgo sobre esto. Relacionado con esta pregunta es si genera este sistema mayor bienestar e igualdad para la sociedad o amplifica problemas existentes, que a veces sucede. Y una última que está todavía muy subdesarrollada, que es qué impacto ambiental tienen estas tecnologías. No nos metemos con eso ahora, pero ustedes saben que tanto el procesamiento de la información como todo lo que se está invirtiendo en inteligencia artificial está provocando un nuevo problema ambiental en el mundo y a veces no se aborda y también es importante. Entonces, para sintetizar este primer enfoque, comprender las tecnologías para poder explicarlas a otro, en este caso la inteligencia artificial, comprender los distintos enfoques, eh, uno que es narrar la tecnología, otro que es utilizar la tecnología, otro que es producir nuestras propias tecnologías. Hay también ejemplos de eso en el módulo que pueden ver, es decir, juntarnos con otras personas, reunirnos con otras personas para producir algún sistema propio, cuestionar los datos de entrenamiento, es decir, de dónde vienen, cuáles son estos datos. Em, Sobre todo en este punto, se suele decir, y esto es muy, muy común y lo vemos muy repetido en algunos artículos, que el modelo de inteligencia artificial es predictivo, garantiza 90% de exactitud, es perfecto, es invulnerable, etcétera. Bueno, todas las preguntas periodísticas que podemos hacer sobre esto van a ser útiles para cuestionar el modelo, no necesariamente para asumir que el modelo no funciona, pero estamos en un punto en donde aun cuando se han acelerado el desarrollo de estos sistemas, no están la mayoría de ellos maduros y podemos indagar en estas cuestiones. ¿Cuánto se probó el modelo? ¿Qué margen de error tiene? ¿Qué sesgos tienen? Bueno, preguntas parecidas a las que veíamos antes. Después tenemos también en las preguntas posibles, para salir de esta grandilocuencia, la narración de los impactos políticos, sociales, culturales. Preguntas útiles para abordar esto.
¿Cómo se está utilizando este sistema para la vigilancia, para el sistema de salud, para la educación, etcétera? Y una cosa muy, muy importante que yo siempre les repito, que es, ay, perdón, ¿cómo se está utilizando en la ciudad, en el lugar donde yo vivo? Esto también a mí me parece muy importante porque en general los desarrollos tecnológicos se narran desde el norte y para el norte. Y poder entender o poder narrar o poder ir a buscar los desarrollos, aunque sean todavía, valga la redundancia, en desarrollo, en un lugar cercano a donde yo vivo, permite que nuestro público se vea reflejado en esas tecnologías, en esa historia, que entienda cómo está, por ejemplo, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, cómo está utilizando ese gobierno, aunque sea muy pequeño, una pequeña ciudad, un pequeño lugar, cómo está utilizando la tecnología para cambiar algo en la vida de las personas. Bien. Si lo utilizamos para el trabajo, bueno, ¿cómo está afectando esa industria? En general, a las empresas cuentan estas cosas, cuentan los avances. Em, bueno, en el ámbito, acá les marcaba salud, educación, comunicaciones, cultura. Bueno, hay un panorama muy amplio para abordar estas cuestiones. Y algo muy importante que les decía previamente, cuando decimos impactos, no siempre decimos, no estamos diciendo ni positivo ni negativo, estamos diciendo transformaciones. ¿Cómo transforma esto la sociedad en donde vivo, la ciudad en donde vivo, el pueblo en donde vivo, la comunidad en donde vivo? Tienen para hacerse preguntas también en las regulaciones que se están desarrollando muchas guías. Aquí, no sé si puse el informe, bueno, eh, estos principios que tenemos aquí son los principios de la recomendación de ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, que tiene algunos principios que deberían respetar los sistemas de inteligencia artificial para no generar riesgos en la sociedad, en cualquier aspecto de la sociedad. A partir de esos principios, podemos hacernos preguntas periodísticas para abordar las historias. Por ejemplo, el principio de proporcionalidad y no causar daño, que es uno de los de la ética en la inteligencia artificial, básicamente apunta a si esta herramienta que estoy desarrollando está adecuadamente o proporcionalmente afectando a un problema o además de desarrollarse para abordar un problema, también causa efectos o daños. Seguridad y protección fundamentalmente tiene que ver con la seguridad de la información, que es muy importante también como principio de derechos humanos para cualquier sistema tecnológico. Equidad y no discriminación, fundamentalmente la cuestión de los sesgos. ¿Cómo se trabajó para reducir al mínimo o evitar resultados discriminatorios de estas herramientas? Derecho a la privacidad y protección de datos. ¿Cómo se están manejando los datos en este sistema? Supervisión y determinación humana. Aquí me detengo, porque la supervisión y determinación humana también es importante para cuando nosotros mismos desarrollemos en nuestro trabajo, por ejemplo, en nuestra redacción, nuestras propias herramientas. ¿Qué significa esto? ¿Estamos dejando que un sistema o que una herramienta tecnológica tome todas las decisiones o nosotros estamos agregándole nuestra visión personal, nuestra visión humana, social, etcétera, a ese sistema? Esto es súper importante. Transparencia y explicabilidad. Aquí, como resumen, tenemos que poder explicar cómo un sistema toma las decisiones y poder traducirlo, contarlo, explicarlo a otros. Esto es importante tanto para nosotros en cuanto a periodistas, para entender, como para preguntarle a los responsables de los desarrollos de los sistemas, sean actores públicos o privados, cómo funciona su propio sistema y que nos puedan dar las explicaciones correspondientes. Es decir, que el sistema no sea lo que se llama una caja negra, algo en donde incluyo información, tengo un input y después tengo un output, pero en el medio no sé qué decisiones están tomando
cómo, sobre qué datos, con qué algoritmo. Y después las últimas dos, que es cómo se rinden cuentas de estos sistemas y cómo aprendemos, cómo nos sensibilizamos y alfabetizamos sobre estos sistemas, cómo vamos haciendo que la sociedad toda, desde la escuela hasta el colegio, hasta las universidades, hasta la sociedad en general, sea más consciente de que estas decisiones se están tomando permanentemente sobre sus vidas. Bueno, voy a avanzar un poco, porque si no nos lleva a la segunda parte. Así que vamos a irnos al enfoque 2. ¿Cómo están cambiando estos sistemas el trabajo periodístico? Hay muchos cambios, pero yo los distingo fundamentalmente en tres grupos de cambios que está produciendo la inteligencia artificial en el trabajo periodístico. Uno es la automatización, como ahora lo vamos a ver, cómo estamos automatizando tareas o trabajos. La segunda es en la distribución de noticias, pero no solo de noticias, sino de lo que hoy llamamos en general contenido, sea periodístico o no sea periodístico. Esto es una distinción importante. Y la tercera es cómo nos están ayudando estas herramientas, efectivamente, al mismo tiempo que contribuyen a acelerar la desinformación, también tenemos más herramientas para verificar información falsa. Entonces, la automatización, en donde la vemos es en automatizar tareas monótonas y repetitivas que antes hacíamos para ganar tiempo en otras que son más, entre comillas, totalmente humanas. Investigar, entrevistar, escribir, editar, aunque escribir también lo podemos hacer con inteligencia artificial, pero estas cuestiones que requieren de nuestra presencia todo el tiempo. Ejemplos de estas tareas automatizadas: transcripciones, traducciones de reportaje, generación de subtítulos. No en todos los casos, ustedes lo saben, no todo funciona, pero estas cuestiones, hacer resumen de artículos largos, corregir gramática, titular, hay varios ejemplos en el módulo de cómo generar títulos más atractivos y generación de artículos a partir de datos. En dos ejemplos de inteligencia artificial para resúmenes, en Argentina Clarín emplea un sistema, un asistente de lectura que se llama Walter AI, que acompaña cada artículo y si no queremos leer el artículo completo, nos condensa esa noticia al 20% del original. En el diario USA Today, algunos artículos incluyen algo muy parecido, que es viñetas, sumarios como key points, para hacer una preview, para hacer una vista previa y generarle interés para que vaya a leer el artículo completo. Ejemplos de artículos a partir de datos también hay muchos. Por ejemplo, en Los Ángeles Times, una zona donde hay terremotos, ustedes en Centroamérica también tienen países que los tienen, lamentablemente, se usa un software llamado QuakeBot para informar sobre terremotos en tiempo real. Bloomberg, la gran cadena de noticias económicas, analiza directamente informes, perdón, financieros de Wall Street, de todas las bolsas más importantes del mundo y genera automáticamente noticias con ellos. Bueno, avanzo porque si no se me acaba el tiempo. Segundo gran campo del periodismo que se transforma, la distribución, ¿sí? Básicamente aquí lo que tenemos es una optimización de las estrategias de publicación y monetización. Por ejemplo, si transformamos los artículos en audios, se van a distribuir ante más cantidad de personas, analizando las preferencias y hábitos del público, tiempo en la página, temas, búsquedas, podemos personalizar contenidos, sabiendo qué le gusta a cada grupo de nuestro público o a cada persona eventualmente. Podemos generar chatbots con medios de comunicación para que el público pregunte específicamente qué quiere saber y etcétera. Ejemplos. Un diario noruego, Aftenposten, lo que hace es transformar sus artículos periodísticos en audio con una plataforma propia desarrollada. Y Yahoo News también, esto hace mucho tiempo,
pero son desarrollos de automatización y de distribución. La personalización según los intereses de los usuarios, bloquear palabras claves, esto también lo tenemos en Google News, no solo en Yahoo News. Eh, y también generar una retroalimentación, marcar cuáles nosotros consideramos titulares engañosos o cosas que no queremos ver para que sean reescritos o nos ofrezcan otro tipo de información que no nos parezca engañosa, sensacionalista, etc. Tercer grupo, verificación, como decíamos, sistemas que pueden ser aliados en el caso de combatir desinformación, que sí también es más fácil de propagarse y de generarse con las nuevas herramientas, pero también hoy tenemos más herramientas para cotejar autenticidad de imágenes, textos y audios, IA para procesar grandes cantidades de datos, por ejemplo, una verificación de una base de datos de un ministerio, de un lugar muy grande, que hoy puede automatizarse. Y bueno, esto de software para verificar grandes bases de datos, en general esto se usa para bases de datos oficiales, que en general suelen ser muy, muy masivas en su cantidad. Tienen ejemplos también en el módulo, algunos como Deepware, Fake Originality AI, ZeroGPT o GPT-0, utilizan algoritmos de inteligencia artificial para verificar autenticidad de distintos contenidos, textos, imágenes o videos. FactCheck Explorer, un servicio de Google que indexa casos de verificación de datos realizados por sitios de buena reputación, es decir, que nos dice cuán confiable es esa información, analizando una cantidad de fuentes que en general trabajan con FactCheck. Y la otra recomendación es Factiverse Editor, que es una base de datos con verificaciones de más de 100 medios en todo el mundo, que además se van actualizando hora a hora. Hay muchos de estos, los tienen en el módulo, los tienen en la otra publicación de mi autoría que les recomendé a UNESCO, pero estos son algunos de los más utilizados y o más interesantes. Para terminar, de nuevo, tenemos que ir abordando esto de a poco, tenemos que no tener miedo a estos desarrollos. Por un lado, para narrar las complejidades, como bien decíamos, y por el otro, para ir utilizando la inteligencia artificial en nuestros procesos. Obviamente, en el camino encontraremos obstáculos, pero seguramente encontraremos un gran aprendizaje y cuestiones novedosas que siempre son interesantes. Aquí están mis datos, igual ya supongo que los tienen. Pero bueno, por ahora les agradezco por la atención y quedo abierta a sus preguntas. Natalia, muchas gracias por tu presentación. Les queremos recordar que amablemente tú nos vas a hacer entrega de esta presentación para que se las compartamos a todos los participantes y puedan leerla ya con más calma, ¿verdad? Con más tiempo. Y también recordarles que esta sesión se está grabando y se las vamos a subir a la plataforma educativa el día de mañana o el viernes para que también puedan regresar a escucharte si quedaron algunas dudas o preguntas. Y bueno, para no alargarme, quiero dar lectura a una de las primeras preguntas que hemos recibido. Es de Daniel Colín de Guatemala y dice lo siguiente. Él se refiere al uso de la inteligencia artificial para la redacción de notas, artículos en un medio. Y dice, un ejemplo en nuestro caso en Guatemala es ver a colegas, quizás por el corre-corre o pereza, solicitarle a programas de inteligencia artificial realizar una nota con unos conceptos del suceso. Gracias por la ampliación de este importante tema. Saludos atentamente, Daniel Colín de TN23 Guatemala. Esa es la primera pregunta que hemos recibido. Vamos a leerte las preguntas para cada pregunta para que tú le respondas, pues con brevedad también para seguir dando lectura a las nuevas preguntas que están llegando.
Me refiero entonces primero, Lucrecia, a esta pregunta y comentario Sí, que hacía Daniel. vamos a leer pregunta por tras pregunta, cada pregunta para que tú respondas cada una. Ujú. Sí, Daniel, esto es un ejemplo que por supuesto se ve que tiene que ver con varias cuestiones. Primero, en general, el trabajo del periodista está muy precarizado, no solo el trabajo de los periodistas, esto es algo general, pero sobre todo los periodistas tienen tres trabajos a la vez, dos trabajos a la vez, y estas herramientas efectivamente permiten eventualmente que uno haga esto que vos mencionás. Sin embargo, yo creo que también producto de este contexto, las personas y también producto de las redes sociales, las personas hoy siguen más a periodistas que a medios de comunicación. Y creo que la calidad del artículo, la noticia, el podcast, lo que es, cualquier formato que uno esté produciendo, em, es evidentemente distinta en cada uno de los casos. No significa que no podamos utilizar cualquier modelo de lenguaje para hacer una estructura de un artículo, eh, pero lo que importa es que qué le agregamos propio, cuál es nuestra... Es cada vez más importante y va a ser cada vez más importante nuestra marca, nuestra firma, nuestra identidad como periodistas, para poder diferenciarnos ante esa posibilidad también de producción más masiva a partir de la IA generativa pero ahí tenemos que recurrir a lo que siempre hicimos, es decir, tener nuestras propias fuentes que sean, que nos permitan tener noticias originales, recurrir a lo que en algún tiempo se llamaba nuestra propia pluma, nuestra propia originalidad, que hoy puede ser distintos formatos audiovisuales, podcasts, etcétera. Y ahí podemos diferenciarnos, porque yo definitivamente creo que, claro, hoy ante la mayor capacidad de generar contenido, como se llama el todo esto en el que vivimos, cuanto más nos identifiquemos o cuanto mayor tengamos marcada nuestra identidad, vamos a poder ser reconocidos en ese gran mar de información. Es un gran desafío, lo reconozco, porque nos afecta esta precarización, pero bueno, creo que es un desafío más que interesante. Gracias, Natalia. Continúo con la pregunta de Gerardo Ramos de Hora Cero en México. Él dice, ¿cómo confiar en una herramienta que han revelado varios estudios, está desarrollado bajo el esquema de colonialismo de datos, o sea, que se nutre en su mayor parte de información generada en países del norte global con valores y estándares occidentales primordialmente? Gracias, Gerardo, por tu pregunta. Yo creo que en tu pregunta está la respuesta. Entonces, evidentemente, hay una nota muy interesante del Washington Post que analizó las fuentes sobre las cuales se estructuran los modelos de lenguaje más masivos como ChatGPT o Gemini, en donde efectivamente demuestra que las fuentes de los modelos de lenguaje, en este caso, pero también de los desarrollos, obviamente, eh, reproducen contenido y por lo tanto ideología y por lo tanto ideas del norte global o de Occidente, como las queramos llamar, y carecen de información que no sea de esa procedencia o incluso carecen de información sobre mujeres. El claro ejemplo, cuando le pedimos que nos digan científicos destacados en una determinada área, en general citan varones, pero eso es una reproducción del contenido existente. Por lo tanto, yo creo que en tu pregunta está la respuesta. Si no podemos confiar o si podemos confiar parcialmente, tenemos que generar
más contenido de calidad para nutrir a esos algoritmos, para que las respuestas que nos den luego sean respuestas más completas. Y para eso tenemos que hacer lo mismo que hicimos siempre, periodismo de calidad, contenido de calidad, que pueda retroalimentar virtuosamente ese sistema. Gracias, Natalia. Sigue la pregunta de Eric Pichardo de TV Azteca Noreste en México. Dice lo siguiente: Natalia, ¿en qué punto debemos de comenzar a poner límites a la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito meramente periodístico? ¿Se va incrementando su uso y sofisticación como herramienta, como herramienta en distintos ámbitos? Es extraordinaria, pero también ha sido utilizada para cometer diferentes delitos y además, ¿cuál es el escenario al corto y mediano plazo que visualizas podría tener la inteligencia artificial en el periodismo? Muy bien, gracias, Eric. A ver, creo que tu pregunta no, al principio no va tanto a lo periodístico, sino a los riesgos em, que podemos tener en estas herramientas en desinformación, en contextos electorales, en delitos, no sé, suplantación de identidad, deepfakes en el caso de las elecciones, que ciertamente son desafíos súper importantes que tienen que ver con un deterioro de la integridad de la información, con una duda permanente que se genera sobre todo porque ahora todo es replicable. La respuesta a eso en este momento está viniendo fundamentalmente de regulaciones en el caso del ámbito europeo, de las instituciones europeas, em, y de organismos como la OCDE, como la UNESCO, organismos internacionales que están promoviendo esto que yo presenté muy sucintamente, que son recomendaciones para la inteligencia artificial, que en este momento son recomendaciones consensuadas por una gran cantidad de países del mundo, pero que luego tienen que pasar a los hechos en el desarrollo de los propios productos de inteligencia artificial y lo que es aún más difícil, generar que estas recomendaciones se conviertan en políticas públicas a nivel local en cada uno de los países y que, por ejemplo, haya un seguimiento, un acompañamiento de los productos que se lanzan al mercado para que respeten mayormente estos principios. Es un trabajo que está recién empezando, porque como suele suceder, el desarrollo va primero y después va la mitigación del daño que produce ese desarrollo. Entonces, estamos en un principio de este camino. El camino puede ser regulatorio, puede ser de los límites, puede ser de mitigar riesgos. Y en cada ámbito de desarrollo, puede ser en el periodismo, en la salud, en la seguridad, en la educación, en cada uno de esos ámbitos, está habiendo avances. O en la justicia, nosotros con UNESCO trabajamos mucho en generación de capacidades de jueces para abordar nuevos casos que surgen a partir de inteligencia artificial o tecnologías. Estamos trabajando en eso. Yo creo que, por último, estar hablando de estas cuestiones y incluir en el diplomado estas cuestiones es muy relevante para que también ustedes como profesionales puedan involucrarse y generar escenarios que sean al mismo tiempo más seguros y que respeten derechos de más personas. Natalia, muchas gracias. Yo veo que la mayor parte de las preguntas que estamos recibiendo pues se insertan en este contexto de disruptivo de la inteligencia artificial novedoso, en el cual pues empezamos a formularnos preguntas desde qué es y qué impacto puede tener en nuestros medios y en nuestra vida cotidiana. Y eh, haciendo este comentario, te presento la pregunta de Natalia, perdón, María René Barrientos, y dice lo siguiente: gracias por su tiempo e interesante charla, Natalia. Le saluda María René Barrientos de Prensa Libre y Guate Visión desde Guatemala.
Hay países que no están tan desarrollados tecnológicamente y no hay leyes que regulen la protección de datos. ¿Qué podemos hacer desde el periodismo? Se pregunta, para acoplarnos rápidamente y ofrecer contenido novedoso con inteligencia artificial a la audiencia. Es una buena pregunta, María René. Es cierto, no en todos los países hay leyes de protección de datos. Les recomiendo un recurso que es la página de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, donde se reúnen información, etcétera, de los países que tienen leyes de protección de datos. También hay que indicar que en algunos países hay leyes de protección de datos, pero han quedado viejas ante el avance tecnológico, especialmente ante la inteligencia artificial, y eso es interesante también de analizar. Yo creo nuevamente aquí, María René, que hay un rol del periodista en términos sociales en indicar cuáles son esos países, en dónde hay protección, en qué sectores están más protegidos los datos de los usuarios, y ahí a quien le interese un área específica de el periodismo tecnológico que se vincula con la seguridad de la información, hay mucha investigación que hacer, hay mucho periodismo en profundidad por hacer sobre cómo trabajan las empresas, los estados, sector público, sector privado, manejando esos datos, protegiendo esos datos o no protegiendo esos datos. Todas las noticias que encontramos permanentemente sobre filtraciones de seguridad, hackeos o no manejo de información o manejos espurios de datos de las personas o de los ciudadanos por parte de estados, son fuente para estas notas. Y eso es un contenido novedoso para la audiencia. Es importante, acá una cosa que está muy bien de tu pregunta, María René, no todo lo tenemos que hacer con inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer a veces es ir al primer enfoque, es cómo contamos esa tecnología, cómo contamos el adentro de la tecnología, porque esas cosas siguen siendo muy interesantes. A veces parece que ante la irrupción de la inteligencia artificial solo tuviéramos que contar cuestiones que refieren a inteligencia artificial. Pero antes de eso, o todavía, o en desarrollo, tenemos problemas, por ejemplo, de no cuidado de datos personales o de información de las personas que siguen sucediendo. Y eso es muy interesante de contar. Esa diversidad es lo interesante de contar y lo que también reditúa interés del público. Gracias, Natalia. Tenemos una pregunta de Olivia Hernández del medio Imagen de Veracruz, en México. Dice Olivia, ¿qué opina de aquellas notas que surgen de preguntarle a la inteligencia artificial cómo se verá determinado lugar en 100 años o cuáles son los mejores lugares para pasar el fin de semana según la inteligencia artificial? Bueno, creo que les comenté algo de lo que pregunta Olivia al principio. Eso va a existir porque es moda. Es como que todas las personas salgan de su casa con la misma chaqueta o con el mismo pantalón o con, no sé cómo dicen ustedes, zapatillas, calzado deportivo. En cada lugar de Latinoamérica se dice distinto, pero son modas. Es, por supuesto, información que contribuye al clic rápido, al clickbait. Em, bueno, mi opinión es que a veces generan interés, a veces pueden generar entretenimiento, pero son eso, van a existir. Me parece que lo que buscamos aquí en este diplomado es que ustedes puedan tener más herramientas para desarrollar otro tipo de información, más allá de las modas, ¿no? Eso me parece lo más interesante. Muy bien, gracias. Y continuamos con Mónica García del medio de comunicación Posta NL, Nuevo León, supongo yo, aquí en México. Y su pregunta es muy escueta, ¿verdad? Pero central. Dice, ¿dónde queda la ética al utilizar la inteligencia artificial? Sí, tan escueta como profunda la pregunta de Mónica. Así es. Yo siempre les hago la pregunta
para generar la discusión entre los profesionales, que es si debemos informar cuando un artículo o una pieza de contenido cualquiera fue creada con alguna herramienta de inteligencia artificial. Yo en mi primer libro o en el segundo, no me acuerdo, cuando terminé de escribir, en la última página hice como un disclaimer de todo lo que había utilizado en tecnologías para escribir mi libro, que no tenía nada automatizado, que era todo trabajo humano, pero me parece que es un ejercicio interesante contarle al público qué utilizamos y ese es el ejercicio ético. Entiendo que en la mayoría de los casos no es posible, pero tal vez si trabajamos en algún medio más propio o en algún medio más pequeño o como se llama algunas veces alternativo, que no me gusta mucho la palabra, podamos hacerlo. Y después la ética está en los principios, puede ser aplicada a través de los principios que les fui mencionando, que también están en el módulo, que los pueden ver allí, que son una parte importante. Por ejemplo, en la supervisión humana. Si desarrollamos algo en nuestra redacción para, por ejemplo, trabajar con una base de datos muy grande, con inteligencia artificial, hay una parte de la ética muy importante, está en no comprar soluciones envasadas de tecnología y aplicarlas directamente, porque en general eso no resulta. La ética está en cómo aplicamos la tecnología con un horizonte determinado, es decir, qué queremos hacer con esa tecnología y también poder modificar la tecnología a medida que la utilizamos y que no sea solamente comprar un producto con, con llave en mano y no modificar nada. Ahí también está la ética. Son algunos ejemplos, pero por supuesto es una pregunta en desarrollo, abierta, con posibilidad de seguir dialogando. Natalia, tengo dos preguntas. Voy a pasar a la segunda y después leo la anterior, porque está relacionado con el tema de la ética que estás tú analizando. Y es de Eduardo Padilla. Dice, ¿dónde queda la ética de un fotógrafo al usar Photoshop para sus trabajos finales? Digo, aquí no habla de inteligencia artificial, sino de una herramienta como el Photoshop, pero pues quiere él formular esta pregunta. No sé si tienes algún comentario al respecto. Creo que solo podré decir cosas de sentido común, Eduardo. Dado que, bueno, a ver, el Photoshop para los trabajos fotográficos se viene utilizando desde hace mucho. Creo que ahí, más que del fotógrafo en sí mismo, es algo que tiene que ver con cómo maneja el medio de comunicación el tema. Porque hay medios que no lo utilizan o que están empezando a no utilizarlo, por ejemplo, en algunos medios de moda por pedido de las modelos o por hacer más diversos los cuerpos o las personas que aparecen en esos medios, y otros que lo siguen utilizando también como parte de su marca. Hay una cuestión también de marketing en esto y de decisión de cada medio en particular. Pero me parece también interesante que a nivel personal, como profesionales de la fotografía, de los medios o como fotoperiodistas, podamos discutirlo. Y me parece que, por último, en la fotografía también hay géneros y no es lo mismo utilizar Photoshop para una portada de una revista de modas que para un fotoreportaje. Me parece que allí también hay un límite con la ética y me parece que podemos trazar ahí un cierto corte entre dónde es más ético utilizarlo y dónde no. Muy bien, gracias, Natalia. Y esta pregunta que yo creo que va a ser la última dado el tiempo es de Marilyn Álvarez del medio Soy 502 Guatemala, en Guatemala. Su pregunta dice, para posicionar un artículo en los motores de búsqueda de Google, ¿es bueno que un artículo lleve ideas, no toda la redacción, de las herramientas de inteligencia artificial? Es una buena pregunta. Es una pregunta inteligente. Depende. Depende de cuál sea nuestro medio y cuál sea nuestro objetivo, pero en general
lo que debe llevar es lo que Google mismo recomienda en sus cursos, por ejemplo, de SEO, es ciertas palabras claves que a su vez estén relacionadas con los temas claves de ese momento y con los temas que otras personas estén buscando en ese momento. Si lo queremos hacer a través de inteligencia artificial, podemos hacerlo, nos va a facilitar el trabajo. Em, Esto es complicado, yo entiendo que es un tema complejo, porque a veces el título que nosotros queremos para nuestro artículo no es el que Google quiere para nuestro artículo. Y entonces ahí viene el dilema. ¿Estoy trabajando según lo que yo deseo, o lo que quiero, o lo que considero valioso periodísticamente? ¿O estoy trabajando para la plataforma en donde las personas encuentran la información? Es complicado, pero yo, respondiendo concretamente a tu pregunta, te diría que sí se pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial, siendo lo importante que se respete lo que quiere Google, que son esas palabras claves, esa relación con el resto de la información, etcétera. Bien, Natalia. Eduardo Padilla, muchas gracias por responder a la pregunta de Marilyn. Y Eduardo Padilla, perdón, responde a tu comentario, a su pregunta sobre el uso del Photoshop en las imágenes fotográficas. Dice, exacto, comparto tu visión. No hay que pelearnos con las herramientas siempre y cuando nos ayuden a contar una historia acorde a nuestros valores, principios y hasta línea editorial. Muchas gracias. Y Natalia, pues yo también te doy las gracias a nombre de los participantes del diplomado, de nuestra generación del diplomado y de los organizadores del curso, el diplomado, que siempre están al pie del cañón atendiendo todas las necesidades de nuestros estudiantes, y agradeciéndote, como lo hemos hecho con otros expositores, esta disposición para acompañar a los participantes del diplomado en este aprendizaje constante y actualización constante de prácticas y conocimientos. En tu caso, pues la herramienta de la inteligencia artificial es un recurso interesantísimo, novísimo para la aplicación en ciertos aspectos del quehacer profesional, y lo vemos en tu presentación y en las preguntas que nos hacen los participantes, y pues no nos queda más que agradecerte por poner el dedo en el renglón, por animar a todos a seguir aprendiendo y conociendo y familiarizándonos con el uso de esta herramienta, y con la certeza de que en el futuro podamos seguir contando con tu valiosa colaboración. Muchas gracias, Natalia. ¿Sí? Muchas gracias, Lucrecia, también al equipo, a Ricardo, a Karina, a todos que están siempre muy atentos a las necesidades. Y bueno, a todos y todas ustedes que están por allí, por distintos lugares, un placer. Gracias por las preguntas y espero haberlos ayudado, movilizado, etcétera. Tenemos ya varias respuestas en el chat de que te agradecen mucho tu intervención, tus conceptos, tus recomendaciones, los retos que nos has presentado. Y le doy la palabra a Karina Martínez, nuestra directora de la Dirección de Educación para el Desarrollo, para que nos ofrezca información de interés para todos nosotros. Gracias, Natalia. Cari, bienvenida. Claro que sí, con mucho gusto. Pues igual me uno al agradecimiento, tanto para Natalia, doctora, y bueno, a todos los periodistas que están con nosotros esta tarde. Siempre es muy gratificante ver que pues nos podemos reunir en un momento específico, igual para seguir reflexionando, compartiendo y pues a través de las preguntas también, pues nos enriquecemos todos. Muchas gracias, Natalia. También pues reiterar que este es el módulo de innovación que tenemos en esta generación del diplomado, que estamos iniciando el módulo de inteligencia artificial en el periodismo, así es que pues, estamos muy contentos. Aquí les estoy compartiendo la siguiente actividad, que es muy importante recordarles. La entrega va a ser el próximo lunes 21.
Igual, como siempre, tenemos hasta las 23:59 tiempo del centro de México. Y pues esta actividad pues aborda el tema que estamos revisando el día de hoy, que es comprender fenómenos de enfoque múltiple donde interviene la inteligencia artificial. Así es que, aparte de la lectura del módulo, creo que con la charla que nos dio hoy Natalia, pues hay elementos importantes que pueden incorporar en esta actividad. También les pedimos, si son tan amables, de ayudarnos a responder la encuesta de evaluación de esta sesión. Realmente valoramos mucho su opinión porque eso nos permite seguir mejorando, nos permite seguir ofreciendo conferencias y charlas pues que sean de utilidad para ustedes. La encuesta de evaluación se recibe a través de su correo electrónico personal y pues no les toma más de 3 minutos responderla, y pues, para nosotros y también para los especialistas que están ofreciendo este ciclo de conferencias, pues es muy valioso y pues nos ayuda, como les digo, a seguir siempre mejorando. Y bueno, finalmente recordarles que eh, aquellas personas que tengan 99 o 100 como evaluación final en el diplomado, pues van a venir a festejar aquí la graduación en la Ciudad de México. Así es que pues les exhorto, les invito a seguir participando activamente y a enviar sus actividades en la fecha prevista para que pues puedan obtener con base en la rúbrica de cada actividad y que no haya penalización por entrega tardía, pues esa calificación. Así es que pues muchas gracias, es lo que quería comentarles el día de hoy y pues nos despedimos enviándoles un fuerte abrazo. Hasta pronto. Y un último punto. Estamos compartiendo la presentación a través del chat, tanto ahorita el chat de acá de Zoom, y ahí solo seleccionan ese enlace que está activo para que puedan descargarlo. Y pues son las diapositivas que nos presentó el día de hoy Natalia. Ahora sí, me despido. Muchas gracias. Que pasen excelente tarde. Cari, nada más un comentario, recordarles que el 13 de noviembre tenemos la siguiente conferencia les haremos llegar la información a tiempo de nuestro ponente y el título de la charla que está vinculada al módulo 5 sobre periodismo de investigación como herramienta de especialización. ¿Qué cree? Aquí lo tenemos. Ok, muy bien. Listo, pues ahí está. Muchas gracias, doctora. Ahí está la siguiente sesión para que por favor nos ayuden a separarla ya de una vez en sus agendas. 13 de noviembre, en el mismo horario, 16 horas, tiempo del centro de México. Estará con nosotros el periodista colombiano Ignacio Gómez y pues abordará el tema del periodismo de investigación en la convergencia digital. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, saludos.